El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Dice San Pablo en su carta a los cristianos de Colosas, que es la primera lectura, que debemos agradecer a Dios porque nos sacó del dominio de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo, al Hijo muy amado, que nos dio la redención con su sangre. Por Él obtenemos el perdón de los pecados. Él, Jesucristo, que está antes de todo lo creado, que es siempre, que existe desde siempre, más aún, por Él y para Él, todo fue creado. Lo decimos en el credo largo: todo el diseño de la creación comienza y termina en Él. Y quiso el Padre que en Él residiera toda la plenitud, y quiso que por Él y para Él todo fuera reconciliado. El reino del Hijo es el reino del amor. Es el reino de la cruz. Es la cruz donde se manifiesta la potencia del amor de Dios. Y Jesucristo justamente es ungido rey en su trono, en la cruz, ungido por el Padre. Entendamos esto: el Hijo como verbo por ser eterno siempre ha sido rey, siempre ha gozado de la majestad, siempre ha tenido la gloria. Él desde la eternidad es consubstancial con el Padre, desde siempre, y antes que se pudiera pronunciar la palabra siempre, antes del tiempo, cuando nada existía de todo lo creado. Pero el Verbo era rey, gozaba de la gloria, como digo, de la majestad divina. Pero el Verbo entra en la historia humana, encarnándose en un determinado momento que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Lo llama en la carta a los Gálatas, lo llama en la primera carta a los Corintios, lo llama plenitud de los tiempos en Efesios y también en la carta a los Hebreos, que es de San Pablo. Al encarnarse, al hacerse hombre, María, Él entra en nuestra historia. Y ese hombre, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, según las Escrituras, es ungido por el Padre como rey en su trono de gloria, en la cruz. Porque la cruz es el culmen de la misión de Cristo. Porque en la cruz se restablece para el hombre la soberanía de Dios, ya que es el momento de la reconciliación. Dios se reconcilia con el hombre por el sacrificio del Hijo en la carne de Jesucristo. Y como dice San Pablo justamente en esta carta, la reconciliación de todas las cosas viene por la sangre de la cruz del Hijo. Por eso, como repetirá el mismo apóstol más de una vez, en la cruz, que es locura para los griegos, que es escándalo para los judíos, nosotros encontramos la sabiduría de Dios. Y si me permiten la expresión, en la cruz gime la Trinidad. Sí, gime la Trinidad. La pasión es la del Hijo, obviamente,
padece en la carne, pero también padece en el Espíritu, o sobre todo en el Espíritu. Y no podemos pensar que el Padre o el Espíritu Santo sean indiferentes. El hombre, cada uno de nosotros, en nuestra rebelión a Dios, estamos hiriendo al amor de Dios. Herimos al amor. Y esa herida debe ser resarcida y debe ser sanada. Resarcida ante Dios, sanada en nosotros. Y solo Dios mismo puede hacerlo. Y lo hizo. El misterio de la encarnación se resuelve en la pasión de Jesús y en su crucifixión y en su posterior resurrección. Todo el camino de la vida de Cristo es un camino en la cruz. Es el camino para ser finalmente coronado por el Padre como Rey. Y no solo Rey de los hombres, sino Rey del universo. Porque el pecado del hombre arrastró y arrastra a toda la creación. Por eso, cuando se dice que las grandes calamidades y catástrofes climáticas son debidas al hombre, a la acción humana, en el fondo es cierto. Pero no es cierto porque consuma más o menos carbono. No se trata de esa actividad. Se trata del pecado del hombre, que involucra a toda la creación y que arrastra a toda la creación. Recordemos lo que la Virgen Santísima decía en la saleta a los niños, que no se preocuparan por recoger la cosecha porque iba a perderse toda, porque los hombres blasfemaban, porque los hombres no respetaban la Eucaristía, no respetaban el domingo. Pero si se convierte, les decía, si se convierte, Dios hará brotar patatas, papas de las mismas piedras. Eso nos está indicando de cómo el pecado del hombre influye en todo, en el clima, en todo, en toda la creación. Aquel momento sublime de inmenso dolor y de más inmenso amor, porque es el amor el que supera el dolor, que es el de la cruz. No pudo ni podrá el hombre necio e inicuo, y necio porque es inicuo, reconocerlo. Por eso los magistrados judíos y los soldados romanos, la soldadesca, se reían de él, se mofaban. Solo el buen ladrón, como estamos acostumbrados a llamarlo, es el que entiende. Es el que vislumbra la verdad. Sabe que aquel inocente, de absoluta inocencia, no pudo haber sido castigado por Dios. Intuye que estaba ante un misterio que lo supera y que Jesucristo impera desde aquella cruz. Pero al mismo tiempo es una cruz que es igual a la suya, pero al mismo tiempo tan diversa. E intuye que aquello no es un final, sino por lo contrario es un comienzo. Que la vida de aquel rabí, no termina en la cruz. Alcanza a ver la luz en el momento de mayor tiniebla y lanza su grito salvador. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y escucha la respuesta, que no es la de un simple hombre que está siendo ejecutado con él, sino que con toda majestad, la majestad del Rey le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que Jesús le afirma es un decreto real, un decreto que firma el Rey con su sangre, desde su trono, que es la cruz. Sí, estarás conmigo en el paraíso, porque me has reconocido, entras en el reino donde yo soy Rey para siempre. El buen ladrón había sido iluminado por una gracia especial, seguramente debido a su corazón arrepentido, porque confiesa la fe en Jesús. Fijémonos en el peor momento de todos. Él no lo está reconociendo como Mesías, escuchando sus enseñanzas, asistiendo a sus milagros, no. En el peor momento, cuando
parece que ha sido derrotado, que está vencido, que es muriente. Ahí cuando lo reconoce como Rey Mesías, con el poder de hacerle lugar en su reino. Y Jesús se lo concede: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el lugar de los justos, porque yo te justifico. Tú estás justificado. El Señor nos justifica por su fe y su arrepentimiento y haberlo reconocido. El lugar, hay que decir que el lugar de los justos era el de los que esperaban el ingreso al cielo en ese momento, aún porque todavía no había ascendido Jesús a los cielos. Ahora, la pregunta: ¿cómo nosotros confesamos que Cristo es Rey? ¿Solo de palabra? O ni siquiera de palabra, porque no avergonzamos, no sabemos confesar que Él es nuestro Rey. Que Cristo es Rey se lo confiesa y se lo proclama desde lo profundo de la fe. Y consecuentemente con un testimonio de vida. Porque no hay fe, la fe declamada no sirve si no se la vive la fe. Debemos dar testimonio de vida. Y antes que nada, no pecando, viviendo la gracia. Porque no hay acuerdo entre el reino de Dios y el reino del mal. Porque no lo hay entre la santidad y la iniquidad. Y luego lo proclamamos amando a Dios sobre todas las cosas y a través de Dios, amando a los otros, que los traemos a nuestra proximidad, lo hacemos prójimos. Y al mismo tiempo dándole gloria. ¿Cómo? Por la adoración. Esa es la forma concreta. Cada uno, ves que adoro, estoy reconociendo que Cristo es Rey, es mi Rey, digno de toda adoración. Y la adoración incesante, como dice el libro de Apocalipsis, que el Cordero es adorado día y noche. En cada Padre Nuestro le decimos a Dios: venga tu reino. Y luego, a continuación, expresamos cómo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues bien, la voluntad del Padre es que el Hijo sea adorado y glorificado en la tierra como lo es en el cielo. Siempre. Y esto es, queridos hermanos, lo que llamamos adoración perpetua. La adoración que no termina a su divina majestad, a Dios que es amor y que nos ama de amor eterno. Es nuestra respuesta de fe, es nuestra respuesta de amor, como de reconocimiento. Hoy y siempre, en todas las capillas de adoración perpetua del mundo, donde se adora al Santísimo permanentemente, se alza un grito desde el silencio que proclama al mundo: Cristo es Rey, Rey de nuestras vidas, Rey de todo el universo. Y Él, que ha sido entronizado en cada capilla de adoración perpetua, atrae, como lo prometió a todos, hacia Él. Si no cogemos a la Eucaristía en adoración, con gestos corporales, porque el gesto corporal de adoración no es algo superfluo, que yo lo puedo dejar de hacer, no, porque nosotros no somos espíritus desencarnados y nuestros gestos corporales cuentan, hablan para el bien o para el mal. Si alguien se niega a arrodillarse ante la presencia del Señor, a inclinarse en señal de sumisión y reconocimiento a la majestad de Cristo, es que no lo reconoce como su Rey. Tan simple como eso. No es su Señor. Rechaza a Jesucristo, es incapaz de reconocer su presencia que reclama la adoración. Recemos por ello, queridos hermanos. No estamos para acusar a nadie, sino para entristecernos por esas actitudes. Recemos por todos los que muy tristemente en la iglesia se niegan, no con las palabras, porque no lo dicen, pero sí con los hechos, de tener gestos de adoración o de impedir que otros los tengan. Proclamemos con nuestros actos, gestos y con nuestro corazón que Jesucristo es Rey. ¡Viva Cristo Rey!